Bueno, nosotros somos el grupo de Mari Perdomo y Angeli Maestre. Vamos a presentar el primer parcial de costos y presupuestos, que son los fundamentos básicos, el cual es la unidad 1 que se ha dado en el semestre. Primero vamos a definir la palabra costos. La, la palabra costo tiene dos acepciones básicas. La primera pues hace referencia a la suma de todos los esfuerzos y los recursos que se han invertido para producir algo útil. Y la segunda acepción hace referencia al sacrificio o a lo que se renuncia para conseguir un objetivo ya seleccionado. El objetivo de los costos es fijar el precio y conocer el margen de utilidad. Entonces, los costos no son más que la suma de todos los recursos y los esfuerzos que se han invertido para un producto y es necesario para fijar el precio y el margen de utilidad, ya sea de un proyecto, de un proceso, de un producto o de un servicio. Ya conociendo la definición de costos, vamos a descomponerlo en sus elementos para explicarlo más brevemente. Vamos a empezar con la materia prima, que son todos los elementos físicos que se emplean en la elaboración del producto. Aquí destacamos que hay materias primas, costos de materia prima directos y costos de materia prima indirectos. Los costos de la materia prima directos son los costos de todo aquello que se emplea directamente en la elaboración del producto y una vez ya terminado el producto es fácil de identificarlos. Los costos indirectos de la materia prima hacen referencia a todos esos elementos que se utilizan en la elaboración, pero una vez terminado el producto no se identifican fácilmente. El segundo elemento al que vamos a hacer referencia es el de mano de obra, que son todos los esfuerzos humanos, ya sean físicos o mentales, que se invierten en la transformación de la materia prima. De igual forma, hay costos de materia obra directa y costos de mano de obra indirecta. Los costos de mano de obra son aquellos, pues, no es más que el esfuerzo del trabajo del operario, de los operarios en la elaboración de la materia prima, en la transformación. Y los costos de la mano de obra indirecta son todos aquellos que se implican en la elaboración de la materia prima, en la transformación de la materia prima, pero no tienen un carácter directo sobre estos. Y por último, los costos indirectos de fabricación, que son todos aquellos costos que para la producción del servicio, del producto. Entonces, en esta clasificación de costos de fabricación indirecta, están los costos de la materia prima indirecta y los costos de mano de obra indirecta. Un ejemplo podría ser en una fábrica de muebles, un costo de una materia prima indirecta puede ser las lijas o pues, los pegantes que se utilizaron. Y un costo indirecto de mano de obra puede ser pues, los salarios de los obreros, las prestaciones, y pues en caso de presentar obras extras, pues también entran ahí. Entonces, así, en resumen, se pueden inferir que hay dos tipos de costos, los costos directos y los costos indirectos, que estos deben ser integrados para pues, calcular el costo total de la producción del producto, de un servicio o de lo que se esté trabajando. Los costos se clasifican de acuerdo con la clase de organización en costos de producción, costos de mercado y costos de administración. Y según la naturaleza de las operaciones de producción, costos por órdenes de producción y costos por procesos. Y una última clasificación es de acuerdo en la forma en que se emplean los datos. Ya pueden ser costos predeterminados o costos históricos. Entre las características y ventajas de los costos tenemos la veracidad, que es la parte, digamos, correcta, o digamos, la parte de poder identificar verazmente los costos que se dan en una actividad, en un proyecto o una obra pública.
La comparabilidad es la comparación de los costos. ¿Qué pueden ofrecer tanto en beneficio como costos? Pueden haber algunas actividades que requieren más presupuesto que otras y que pueden ser hasta las mismas. Entonces hay que verificar el beneficio-costo. En las utilidades no hay que tener en cuenta que pues en todo proyecto se tienen que sacar utilidades, comprometiendo la contabilidad o el beneficio que saca un interventor, un contratista, etcétera, para realizar ese proyecto. Tienen que ser claros, tienen que ser de acuerdo, digamos, definidos, con objetivos definidos, que tengan que ser puntuales en las actividades, que en el momento que se vayan a describir tengan que ser precisos y puedan darle claridad tanto al contratista como al interventor de qué es lo que se está haciendo con los recursos que se dirigen al proyecto. Entre las ventajas de los costos está la ayuda a una correcta planificación. Si nosotros analizamos los costos de una obra o un proyecto, podemos planificar de manera más eficiente todos los procesos que intervienen en él. Es una base para la toma de decisiones, sí, porque si el proyecto no alcanza el presupuesto, digamos, limitado o que la empresa es capaz de soportar, puede incurrir digamos, en la realización de este proyecto. Se puede hacer o no se puede hacer, dependiendo de qué tanto presupuesto se requiere. Puede permitir determinar si los recursos estarán disponibles. Con todos los recursos ya valorados y cuantificados, clasificados de la cierta manera en cómo se realiza un presupuesto, podemos determinar qué recursos necesitamos y saber si los tenemos para poder implementar ese proyecto. Puede permitir escoger aquellas decisiones de mayor beneficio. Como les venía diciendo, en la comparabilidad podemos comparar el beneficio-costo en las actividades o según las empresas que nos los ofrecen, o hasta los interventores o etcétera. Se pueden determinar de manera temprana los conflictos y contingencias. Si nosotros tenemos claro el presupuesto, todos los costos, todos los recursos que necesitamos para la implementación del proyecto, podemos determinar qué falta, podríamos decir qué falta en el proyecto o qué necesitamos, y de una vez en la planificación se hace un proceso de contingencia. En la estructura específica o general de un presupuesto, está formada por una serie de partidas que podemos clasificar como se ve en la figura, las cuales a su vez estarán compuestas por conceptos de trabajo. Estos conceptos tendrán una unidad de obra o de medida, según el volumen o la finalidad del precio. Entonces podemos ver un ejemplo de cómo se hace un presupuesto, por ejemplo, de una obra de alcantarillado, digamos la parte que son los preliminares. Los preliminares es esa partida o esa primera partida que todo proyecto en general, tanto obra civil como alcantarillado, como obra sanitaria o cualquier ingeniería que pueda implementar un proyecto de obra o lo que sea, presenta como primer ítem las actividades preliminares, que son nada más las actividades iniciales para ejercer la construcción o la realización de ese proyecto. En la clasificación de los presupuestos tenemos el ítem que nos define, digamos, nos cuantifican las actividades que se van a realizar en cada del proyecto, y también nos define qué actividades, o digamos qué actividades necesitamos y cuánto cuestan, ¿sí? En la descripción podemos ver que están tanto la serie de partidas como la descripción de las actividades que se tienen que hacer en cada una de esas series de partidas. En las unidades tenemos el número de medidas en la actividad, o sea, si se puede medir en milímetros, en metros cúbicos, en metros cuadrados, etc. Por ejemplo, en la localización y replanteo se miden en metros lineales, ¿sí? Que es prácticamente la limpieza o, digamos, la limpieza de un lote o cualquier actividad inicial que se necesita implementar para poder hacer los estudios, por ejemplo, los de nivelación o etcétera. En la cantidad está, digamos, el número de veces que se va a repetir ese mismo proceso o esa misma actividad. Por ejemplo, en la localización y replanteo se necesitan por lo menos 193,29 números de esa misma actividad para ese proyecto, o simplemente para la acción del alcantarillado y preliminares. En el precio unitario es el precio por una cantidad de la actividad, o sea, el precio único por una unidad de cada una de las actividades que se realizan. El precio unitario se define
o lo podemos definir según el transporte, la mano de obra, los equipos y también el material que necesitamos. Y también en este puede incluir, que se puede incluir en el precio unitario y también en el presupuesto total, pero también se puede incluir el IU, que es la administración, imprevistos y utilidades. En el valor total es la multiplicación del PU por la cantidad de precio total para esa actividad. O sea, nosotros tenemos un precio unitario por cada una de las cantidades y tenemos también el número de cantidades que necesitamos para realizar ese proyecto. El valor total no solamente nos hace el balance total, digamos, de todo el proceso solamente para esa actividad, de todo lo que necesitamos de recursos solamente para esa actividad. Como, digamos, otro ítem se puede agregar el subtotal, que pues simplemente es la sumatoria digamos, de cada una de las actividades o el valor total de cada una de las actividades, y en este también puede incluir, como les acabo de decir, el IU. Bueno, entre las importancias de los costos de ingeniería ambiental, como lo dice el enunciado, en las obras es muy considerable por ser el documento que determina el gasto económico del proyecto. Dicho gasto será el que competirá con otros licitantes en busca de ganar la realización de la obra. En general, en obras públicas pueden hacer convocatorias, se pueden hacer diferentes tipos de opciones en donde los contratistas, digamos, los que van a realizar ese proyecto, los que tienen el recurso para realizarlo, van a abrir, digamos, una actividad en donde puedan ingresar tanto ingenieros ambientales como ingenieros civiles, como consultores, como interventores, a poder participar o presentar propuestas para ese proyecto en específico. Entonces, si nosotros conocemos la importancia de los costos, la importancia del presupuesto, si nosotros conocemos la realización de estos y sabemos cómo se debe hacer y de qué manera es la más correcta o la más factible para poder realizar los proyectos que se nos vienen presentando en nuestra carrera, podemos presentar digamos, mayor facilidad para participar en ese tipo de convocatorias o en ese tipo de actividades que pueden realizar. Y además de eso, aparte de proyectos de obras civiles, tanto privados como públicos, tanto para proyectos personales o de investigación, es muy importante conocer los presupuestos que se tienen que llevar a cabo en toda la realización del proyecto, porque este tiene que abarcar desde el punto inicial hasta el punto de final o el punto de cierre del proyecto, no solamente la parte de implementación, sino también todo lo que habla de monitoreo y control y seguimiento.